Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Desde el sureste mexicano nos estaban llegando avisos de algunos, reapariciones, ¿no? Nuevos brotes de algunas enfermedades tropicales que en tiempos recientes, están teniendo nuevamente auge por diferentes motivos. Y una de esas es, de la que vamos a hablar hoy, que es la leishmaniasis, que se considera como una de las 10 enfermedades tropicales más desatendidas, porque si bien hay un montón de casos, muchos de estos no llegan ni siquiera a los registros de la OMS, o sea, hay un franco subregistro, pero quienes trabajan en salud ahí, en poblaciones rurales sobre todo, y les toca estar en el primer frente de batalla, muchas veces son quienes no levantan un tanto la voz de alarma, porque muchas veces ni siquiera se cuenta con la infraestructura o con los insumos médicos para paliarlas. Y muchas de estas enfermedades, como la leishmaniasis, tienen posibles consecuencias nefastas si no se atienden, ¿no? O sea, si no se atienden a tiempo. Y a veces creo que los tratamientos incluso son relativamente accesibles en las capitales, pero luego, ¿no? En las trincheras tropicales no. Y entonces, para retomar esta miniserie de la salud, ¿no? Que habíamos hecho un pequeño descanso a lo largo de los últimos 2 episodios, nos pareció muy pertinente aquí, y hablo en plural, aunque Claudio no esté hoy tampoco, porque sigue atorado en el SAT, ¿no? Lleva 1 semana y media viviendo en el SAT, Claudio, no ha podido salir, no es cierto. Tenía unos compromisos laborales, Claudio, lejos del micrófono, y por lo tanto, hoy estamos extrañándole. Ahí escríbanle para pedir su retorno, ¿no? Ya saben, @claudífonos en su red social de confianza, y mándenle saludos y díganle que pronto vuelva. Pero bueno, vamos a seguir hablando en plural. Nos pareció importante aquí en el Masaje Cerebral, también empezar a atender estas enfermedades tropicales muchas veces desatendidas, ¿no? Y para ello, curiosamente, logramos que vinieran, ¿no? Más bien, estuvimos esperando que hubiera la sincronía con nuestro invitado de hoy, que es Miguel Armando Cornejo García, que les cuento que es médico cirujano y partero de la Escuela Superior de Medicina del IPN, y actualmente labora en el sector salud en atención de primer nivel en comunidades rurales del estado de Quintana Roo. Allá en Quintana Roo es que él vive y trabaja en José María Morelos, Quintana Roo, y entonces le ha tocado ver ¿no? Desde la trinchera, desde la primera línea de batalla, y de hecho fue quien a mí me puso sobre aviso de que la leishmaniasis, o le llaman también la úlcera de Chiclero, estaba empezando a tener muchos casos, ¿no? Y también les cuento que bueno, no es curiosidad que estemos en contacto, porque Miguel es cofundador de la vertical de Científicos Anónimos, de la Sociedad de Científicos Anónimos allá en José María Morelos, Quintana Roo, que a mí me parece es la vertical que hasta ahora el brote de lo que hacemos, que más ha salido de sus espacios convencionales, ¿no? Que es digamos, la vertical que ha escapado incluso de las capitales nacionales o de las ciudades grandes, y que lleva realmente esto de la comunicación de la ciencia hacia espacios donde no es habitual, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto que hoy puedas estar aquí en la cabina conmigo, Miguel. No, el gusto es mío, Andrés, gracias por la invitación, y me complace igual compartir esta experiencia laboral de este tipo de enfermedades. Claro, y del trabajo. Antes de entrar en materia nada más, y ya que estamos en un episodio de Científicos Anónimos, ¿no? Aquí dos cabezas de Científicos Anónimos mano a mano, y porque luego siempre lo dejo al final y hay quien ya le cambió, sobre todo si lo están escuchando en radio, que sepan que en la Sociedad de Científicos Anónimos hacemos eventos de ciencia en cantinas y bares y centros culturales, digamos, en espacios donde no es habitual, y tenemos muchas ya verticales, creo que 23 y creciendo hacia 25 pronto, y es más o menos mensualmente. Y aquí en la Ciudad de México el próximo evento al que ustedes podrían venir es el 10 de abril, aquí en el Huerto Roma Verde.
y vamos a tener un evento sobre el corazón de la bestia, se llama. Es un libro que edita Leila Guerreiro, y es con Bookmate. Y son gratis siempre nuestros eventos, ¿no? Y ya después, si quieren, también nos podemos ver el 12 de abril en Cholula y en Puebla para presentar el Sensacional de Literatura Mexicana, nuestro nuevo libro, que también hacemos libros en Sociedad de Científicos Anónimos, además del podcast Masacre Cerebral. Y ya si ninguno de esos dos pudieron, pues el 3 de mayo en Cuernavaca. También vamos a ir a presentar allá el Sensacional de Literatura. Pueden encontrar la mayoría de nuestros eventos en la página web, que es cientificosanónimos.org. Y pues tenemos todas las redes sociales y cada vertical, ¿no? También tiene sus propios Instagrams. Entonces ahí échense una zambullida, vean si hay una vertical cerca de ustedes y si no, pronto se los prometemos. Y bueno, sin más, ahora sí, vayámonos a las trincheras tropicales, Miguel. Creo que habría que hablar, ¿qué haces tú ahí primero, no? O sea, ¿qué estás haciendo tú ahorita en José María Morelos? Ok, pues yo en José María Morelos trabajo en comunidades mayas. Aproximadamente tengo 10, 11 años de experiencia trabajando allá en las zonas rurales. Soy médico de primer nivel de atención y pues atendiendo todas las enfermedades de primer nivel, lo que son enfermedades infectocontagiosas, enfermedades crónico-degenerativas, planificación familiar, entre otras. Ya, ok. Y entonces estando ahí chambeando, pues de pronto empezaste a ver que había más úlceras de chiclero, ¿cierto? O sea, más casos. Sí, y es algo muy curioso porque pues en la carrera de medicina aquí en la Ciudad de México, en el área de microbiología, pues vemos ese tipo de enfermedades, ¿no? Que son el dengue, la leishmania, el paludismo. Sí. Lo vemos, pero no le damos como esa importancia que se debería, ¿no? Prácticamente nada más estudiamos el tema para pasar un examen, pero pues nosotros pensamos que jamás lo vamos a ver en la historia. Claro, en libros, ¿no? Exactamente. Sí. Pero ¿qué pasa? Pues en la aventura del servicio social, a mí me tocó ir por allá, por esa zona, y pues la sorpresa que llegó a una comunidad totalmente mayahablante, ese fue el primer reto que me encontré. Posteriormente, pues me encuentro con muchas de las enfermedades, principalmente dengue, zika, paludismo, leishmania, como este caso, y pues me di cuenta de que es una enfermedad que no se le da la importancia o es una de las enfermedades desatendidas más comunes de por allá. Uh-huh. Oye, de un tiempo acá has empezado a ver más casos ahí en esa zona maya. Sí, precisamente hace como 1 o 2 años fue un incremento de casos muy notorio, que pues fue principalmente por esta situación de invasión de nichos ecológicos, lo que pasó con el Tren Maya, ¿no? En esta situación del Tren Maya, pues empezó a deforestar mucha selva de la región, principalmente en Quintana Roo, y empezaron a haber muchos casos de este tipo de enfermedades, principalmente por los biólogos que iban a investigar allá la situación, por los mismos trabajadores del Tren Maya, y empezaron a llegar a los servicios de salud y pues se notó mucho el incremento de los casos. Claro, entonces, claro, estamos viendo ahí un fenómeno que ahorita vamos a ir desmenuzando, ¿no? A lo largo de este programa de Leishmania. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese repunte, no? Nada más por ahora vayamos poniéndole así, como dibujando un poco ese esquema vital de qué es la leishmaniasis, ¿no? ¿Qué es la leishmaniasis para quien no sepa? Ok, pues la leishmaniasis, mejor conocida como úlcera del ciclero o fiebre dum-dum. ¿Fiebre dum-dum? Sí, así normalmente se le conoce en otros países, o Kala-Azar. Ajá. Pues es una enfermedad zoonótica. Recordando la enfermedad zoonótica, pues es una enfermedad que es transmitida por un vector, un bichito, un animalito, y es transmitida al humano. Cabe recalcar que el humano pues es un hospedero accidental. Normalmente los reservorios, que son los animales selváticos, Sí. Pueden ser zorros, roedores e incluso también perros y gatos, que son también casos que se pueden presentar en la medicina veterinaria, pero pues es una enfermedad que más adelante les vamos a hablar del cuál es el vector, cuál es el agente causal que la provoca. Ok, entonces es, digamos, enfermedad tropical, tiene un vector, ahí ya les empiezo a echar a ustedes unas pistas, porque si tiene un vector en realidad quiere decir que ese vector en este caso son unas moscas de la arena, ¿no? Ahora les pondremos más nombre y apellido, pero realmente lo que te genera la enfermedad pues es un parásito, un protozoario, ¿no? Es una enfermedad parasitaria y que como en muchos casos de otros parásitos
bueno, nos consideramos a veces esto como hospederos casuales, ¿no? Como que te contagias casualmente, pero claro, estamos habitando en zonas de donde es endémica muchas veces y pues claramente que te contagias como un animal más que somos, ¿no? Metidos en la selva. Entonces, bueno, le llaman úlcera al chiclero también, ahorita lo vamos a abrir, porque en algunos tipos de esta enfermedad se genera un cuadro cutáneo, ¿no? Y entonces se hacen úlceras, por eso de ahí viene el nombre. A lo mejor ustedes lo han escuchado como también la mosca chiclera, ¿no? Hay zonas en que le llaman la enfermedad de la mosca chiclera, como tú decías, el zum-zum, ¿o cómo era en otros lados? Sí, le llaman fiebre dum-dum o cala-azar. O cala-azar. Entonces, bueno, eso, no le cambien, porque de esto podría depender su supervivencia, si es que van a las zonas selváticas, o si lo están escuchando desde allá, déjenos saber, @cotarear, @claudífonos, cuéntenle a Claudio qué se está perdiendo y díganos si la leishmania les suena o no les suena y si han tenido a alguien conocido también. No le cambien, vamos y venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta en el masaje cerebral, estamos empezando a hablar de leishmaniasis, una enfermedad tropical desatendida, parasitaria, es por un parásito que es un protozoario, ¿cierto? Es un protozoario. Sí, es un protozoario de la familia Trypanosomatidae. Es un Trypanosomatidae, tripanosoma, ¿no? Porque hay varias especies, ¿no? Hay muchísimas, creo, que te pueden dar. Yo lo que encontré es que 90 especies diferentes 90 especies diferentes de moscas pueden transmitirla, o sea, tienen muchos vectores dentro de una misma familia y hay 20 especies dentro del género Leishmania que pueden generarte casos de leishmaniasis. Correcto, son 30 especies las que están registradas y 20 son las que afectan a los humanos. O sea, que es un montón, ¿no? Sí. Y pues imagínense, con 90 posibles especies de vectores, pues se imaginarán que es complicadísimo dependerá en qué región del mundo estemos, ¿no? Pero a lo mejor entrémosle, si quieres, primero por quiénes son estos vectores, ¿no? ¿Cómo les llaman allá en la zona maya, por ejemplo? Ok, pues el vector es una lutzomia del género Flebotomo. Ajá. Allá en la región se le conoce como mala mosca o mosca chiclera. Ajá. Y en otras zonas he investigado que se le conoce como tején o mosca de la arena. Sí, los jejenes. En inglés es sandfly, es clásico, como que es un... Aquí mosca de arena no decimos tanto, creo, pero es un término muy usado el sandfly porque son comunes, ¿no? Correcto. Y son unas mosquitas, ¿tú las has visto? No las he visto como tal, en realidad están muy, muy en el monte. Sí. Ni siquiera las mismas personas que habitan allá conocen como tal cómo es el vector, porque es muy pequeño. Aproximadamente mide de 3 a 5 milímetros. Ah, chiquitito. Es muy, muy pequeño. Pues en las fotografías que he investigado, pues es un mosquito que se ve prácticamente como transparente y muy peludo, es muy pequeño. Ah, son chiquitos y peludos, ok. Ok, entonces claro, entonces ni te das cuenta, ¿no? Sí. Están ahí picándote. De hecho, los pacientes cuando van a consulta, pues refieren que ni siquiera sintieron la picadura, no es como algún otro insecto. Sí. Pues es un vector que se alimenta de la sangre de las personas o de los animales, como que es un hematófago. Sí. Normalmente cuando pica también adhiere o deja anticoagulantes para que igual siga comiendo. Claro. Y al final prácticamente regurgita los parásitos. Entonces es ahí donde se insertan en los tejidos y posteriormente pasa a la sangre dependiendo del tipo de leishmania. O sea que en ese sentido es muy similar, si a lo mejor le suena como la chinche besucona, que son hematófagas, ¿no? Comen, pero en realidad como te transmiten, ¿no? En el caso de las chinches del Chagas, digamos, hacen caca, ¿no? Defecan, y en realidad es en eso que defecan donde viene el parásito. Pero es curioso porque, como tú dices, tienen estos anticoagulantes, por un lado, en la saliva, por otros tienen otros componentes para que no te duelan, ¿no? Como medio anestésicos, y también, bueno, y también que te genere escozor, ¿no? Que te pica. Y entonces muchas veces vomita, o en este caso vomita o defeca, depende, y entonces es más probable que te rasques. A lo mejor ese escozor viene del mismo parásito, ¿no? Es una propiedad del parásito, y que se vuelva más probable que te metas pues sus huevos o sus larvas, pues, en cuyo caso, ¿no? Sí, es correcto. Y pues este vector principalmente habita en zonas selváticas
zonas tropicales. Las condiciones de calor, humedad son donde se desarrolla mucho mejor. Son las condiciones ideales para que crezca, se reproduzca y entre más condiciones de este tipo haya, pues mucho mejor. Ahorita se ha estado investigando que con la crisis climática y el aumento de la temperatura han incrementado el número de flebotomos y por auge la misma enfermedad. Y también supongo que se amplían áreas de posible distribución, ¿no? Porque bueno, si le gusta cierta temperatura alta y tú empiezas a calentar un poco otras áreas, pues entonces se vuelve más propicio para que se vaya a vivir a otros lados, ¿no? Sí, de hecho hemos notado casos ya acercado a las zonas pues semiurbanas, o ya no es necesario ir tan adentro del monte para que te pueda picar uno de esos animalitos, sino que ya hemos encontrado personas que están en sus casas, en sus domicilios, no se alejan de ahí, pero ya presentan como tal la picadura y la enfermedad de este. Y además eso súmenle que cada vez desmontamos más área, o sea, vamos acercándonos a esas fronteras, ¿no? La frontera se va volviendo más difusa porque pues los humanos solemos ser bastante destructivos y entonces, claro, hay más exposición, hay mayor exposición. Y además, bueno, este es el asunto, ¿no? La mosquita o mosquito, como se contagia, es picando a alguien que esté enfermo, o sea, pero hay 70 especies de animales diferentes en los que yo encontré que son reservorios, vaya, y bueno, y los humanos mismos, ¿no? Y entonces suponte que te pica la mosquita y que te pasa el parásito. Y entonces tú ya tienes a las leishmanias ahí fluyendo en tu torrente sanguíneo. ¿Qué generan? ¿Qué tipos de leishmaniasis hay? Porque hay diferentes cuadros, ¿no? Sí, las presentaciones clínicas de la leishmania, pues comenzamos con la leishmaniasis cutánea, que afortunadamente es el 90% de los casos. Es la mayoría. La mayoría, ¿no? Entonces llega el bichito, te pica, genera una pequeña roncha como un mosco común, se puede formar un nódulo y posteriormente, tras meses, se puede presentar una úlcera. Esta úlcera es muy común porque tiene unos bordes elevados, es muy característica y cuando llegan los pacientes es con el diagnóstico clínico conforme lo identificamos, pero se tienen que hacer pruebas confirmatorias. En ocasiones puede generar sangrado la misma úlcera y dolor ocasional. Eso es, pero las úlceras son varias, ¿es una en la zona de la piquete o genera...? Normalmente es una sola úlcera, que es la que se presenta, y lo característico es que se presenta en zonas expuestas de las personas, ¿no? Puede ser en cara, puede ser en orejas, en cuello o en los mismos brazos, es donde encontramos la úlcera. Y dices afortunadamente es el 90% porque los otros dos casos son peores. Okay. Sí. De hecho, por ejemplo, la segunda presentación clínica es la leishmaniasis mucocutánea, que pues es otro tipo de variedades de la especie, afecta la piel y mucosas. Puede ser la mucosa oral, puede ser la mucosa nasal, y pues algo característico de estos pacientes cuando empieza se puede decir que a comer o a ir avanzando en los tejidos de la nariz, hay una presentación clínica que se llama nariz de tapir por los pacientes que llegan ya con la... ¡Qué horror! Se suena chistoso, pero imagínate nada más por qué le dicen así. Sí, o sea, te genera una deformidad, ¿no? Claro. Esa es la mucocutánea. Mucocutánea. Y luego hay una tercera. La tercera, que es la menos frecuente, pero es la más compleja o la más grave, pues es la leishmaniasis visceral. Este tipo de pacientes pues pueden llegar con la piel gris, ahorita les voy a comentar por qué. Wow. Pueden presentar fiebre aproximadamente 40 grados o más, pérdida de peso, y hay dos órganos principalmente que son los que se afectan, que es el hígado y el vaso. Por ejemplo, en el caso del hígado, cuando incrementa o cuando se inflama su tamaño, se conoce como hepatomegalia. Y pues puede haber elevación de las bilirrubinas, puede haber disminución de las proteínas que produce el mismo hígado. Y en la cuestión del vaso, que es otro órgano muy importante en el cuerpo, pues puede repercutir con anemia, leucopenia, que son prácticamente disminución de las células rojas o de las células de defensa, y también de las plaquetas. Oye, y llega a ser letal, ¿no? La visceral. Sí, muy pocos casos de los que llegan a presentar la leishmaniasis visceral pueden tener una resolución completa, y si llegan a sobrevivir,
tienen sí, pues muchas complicaciones más adelante porque los órganos se quedan dañados. Sí, de hecho yo me encontré por ahí un numerillo que era 95% de los casos de la visceral son letales. Ahora, como tú decías, por suerte en México no suele ser la norma, pero se distribuyen estos 3 tipos de leishmaniasis de forma diferente a lo largo en los diferentes países, ¿no? De donde es endémica o donde se presenta este parásito. Y sí vi que, por ejemplo, visceral, en Brasil hay muchos casos de leishmaniasis visceral. No sé si eso tenga que ver con el vector o con el tipo del género de leishmania que te toque, bueno, del trypanosoma. Digamos, de la cutánea, pues sí, México, Colombia, Brasil también y Perú, ¿no? Y de la mucocutánea acá en América, en Bolivia, ¿no? Para quienes nos escuchan en otros países, digo, aquí pues entramos, ahora las trincheras que estamos explorando son las de la selva maya, pero por supuesto están escuchando en otros lados, pues bueno, tendrá sus pormenores, ¿no? Pues se nos va a ir este bloque ya casi. Nada más, ahí les voy a dejar no está Claudio, entonces no puedo usar les tengo que usar a ustedes, ¿no? Y también a Claudio, si estás escuchando esto, Claudio, en la radio al menos, cuéntanos, ¿cuánta gente creen que está afectada por la leishmaniasis? Porque a lo mejor ahorita les está sonando, bueno, que sucede allá en las fronteras selváticas, pero realmente hay muchas personas, ¿no? Afectadas y ustedes pueden ser los siguientes, no es cierto. Y bueno, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? No le cambien, vamos y venimos. Acuérdense, @coteriart, @claudífonos y vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta en el masaje cerebral. Estamos entrando aquí al meridiano de nuestro programa dedicado a la leishmaniasis. Y aquí está un pequeño detalle que no les habíamos contado y que creo que vuelve la cuestión un poco más, pues no sé, alarmante si acaso, o por lo menos digna de poner la atención, que es que decíamos que las mosquillas, que las moscas de la arena o jejenes, o depende en qué parte del mundo estén o del país, como le dirán la mosca chiclera, no duele la picadura, entonces muchas veces no detectas la picadura, pero además, como buena enfermedad parasitaria, luego tiene incubaciones muy prolongadas, entonces puedes tener leishmaniasis y no saberlo, puedes tener leishmaniasis latente y no saberlo. Estaba yo haciendo un paralelismo como con el Chagas, porque a veces al menos hay más difusión, ¿no? de la chinche besucona y el Chagas, y entonces sirve a veces como espejo, aunque no tiene nada que ver el uno con la otra, los vectores. Pero sucede aquí algo similar, que es que puede ser una incubación de incluso años y ignoras si la tienes o no. ¿No, Miguel? ¿Cómo puedes saber o cómo funciona esto? Sí, como lo mencionas, este tipo de... Cuando llega a picar el mosquito, se puede presentar la ronchita. Pueden pasar semanas, pueden pasar incluso meses, dependiendo del sistema inmunitario o de las defensas del mismo huésped, para que se llegue a presentar la enfermedad. Entonces, pues la mayoría de las personas que se empieza a formar la úlcera ya saben que picó mala mosca y que deben ir al médico, aunque primero pasan por un buen de remedios naturales, le aplican muchas cosas que más adelante, si quieres, podemos comentar, pero pues ya van con este tipo de lesiones. Como lo bien mencionas, es muy importante saber el tiempo de incubación. El tiempo de incubación es desde que ingresa el parásito a tu organismo hasta que se llegan a presentar síntomas o la misma enfermedad. Uh-huh. Y también cabe destacar que, por ejemplo, en Veracruz y en Chiapas, hablando aquí de la zona de México, pues se puede presentar la leishmaniasis visceral, que son las zonas donde se ha registrado que no son muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en el 2023 fueron aproximadamente 7 casos que se presentaron de leishmaniasis visceral, pero, por ejemplo, la visceral es la que tiene mayor tiempo de incubación. Pueden pasar incluso años que tienes el parásito en la sangre. Híjole. No presenta ningún tipo de sintomatología hasta que ya empieza a fallar el mismo hígado, el mismo vaso, y tienen todas estas repercusiones clínicas. Híjole. Oye, y bueno, para darnos una idea, ¿cuánta gente, o sea, cuál es la incidencia de la leishmaniasis, a lo mejor a nivel mundial, más o menos, ¿no? ¿Cuánta gente pues es afectada? Ok, pues, por ejemplo, la incidencia pues es endémica en 88 países, está en los 5 continentes,
Y en los últimos registros son 12 millones de personas afectadas. 12 millones es bastante. Sí. Y 350 millones de personas que están en riesgo por vivir en estas zonas que les comentaba, de las zonas tropicales y donde se encuentra el vector. Y desmontándose cada vez más áreas, ¿no?, selváticas, Sí, y entonces aumentando la probabilidad de contacto con estas mosquitas. Y además, fíjense, cuando hay movilidad de personas, no creo que aquí viene el meollo del asunto, porque a lo mejor está resurgiendo tanto en el sureste, que es, por un lado, pues el desmonte que conlleva el Tren Maya es por sí mismo, ¿no?, un factor, pero otro factor es estar moviendo personas, que es movilidad de personas que no tienen a lo mejor una inmunidad adquirida cuando están siendo expuestos, a que no son de zonas de donde es la leishmania, y que van a trabajar en condiciones así como lo que estamos hablando, así de frontera selvática. Entonces, ustedes me imaginen la cantidad de gente que trabajó en el Tren Maya, ¿no? Y entonces se los llevan de una comunidad a otra y a lo mejor están expuestos, y entonces por eso empiezas a ver pues una incidencia más alta, ¿no? ¿Cómo estamos en México de eso, Miguel? Sí, por ejemplo, en México, pues los estados donde mayor se pueden presentar es Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Y pues, por ejemplo, retomando en los últimos años, en el 2021 hubo 15 casos, en el 2022 hubo 500 casos. Órale. Y pues igual por esta situación del Tren Maya, pues en el 2023 se incrementó hasta 799 casos. Sí. Y estos son los registrados nada más, ¿no? Porque hay un franco subregistro, ¿no? De eso, sí. Claro, hubo personas que no acudieron al sector salud, que no se registraron, a lo mejor acudieron de forma privada y pues no se tiene como tal registro de los casos. Sí, por eso es que la OMS dice ahí que son estas enfermedades desatendidas. La OMS calcula, fíjate, eso es a nivel mundial, pero calcula que solo se reportan entre el 25 y el 45% de los casos, o sea, de cualquier manera menos de la mitad, ¿no? Y bueno, si son el 25, de eso depende de qué zona del mundo, pero si es el 25, pues bueno, se está reportando un cuarto, ¿no? Pero bueno, por lo menos puedes pensar que por cada caso registrado hay 2, ¿no? Más o menos, y depende en qué zonas, pues incluso menos, ¿no? Entonces sí, va en auge, claramente, ¿no? Son 2 órdenes de magnitud más que hace unos años. Sí, correcto. Entonces, pues este tipo de enfermedades sí se vio bastante este incremento, que fue en el 2023, cuando sí hubo pues la invasión de este nicho de los alrededores, que sí fue bastante kilómetros de las áreas que fueron deforestando. Claro. Y bueno, ya con casos, digamos, a nivel global, se calcula que son como entre 600,000 y 1,000,000 de casos nuevos anuales, lo cual es bastante. Imagínense cómo y porque este mismo fenómeno que estamos hablando de micromundo aquí, pues lo pueden ver repetido en el ancho y largo del globo terráqueo, porque digamos que este paradigma del capitalismo, pues, y de masificación turística y al mismo tiempo, pues, deterioro ambiental, pues simplemente abre la exposición a más patógenos, ¿no? Y a organismos con los que muchas veces no estabas en contacto, que ahora, pues, casi que te lo garantizan. Entonces, bueno, sí es algo a lo que hay que prestarle atención. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cómo es el tratamiento? O sea, ¿qué pasa si tienes la úlcera y buscas atención médica? ¿Qué debería pasar? Ok, la mayoría de los pacientes cuando ya llegan a presentar la úlcera, pues primero acuden con un médico tradicional, sí, donde ya vienen aplicando diferente tipo de hierbas, que hay unas hierbas por estudios de la UNAM, sí, y de la UADY, que son enfermedades de allá de Yucatán. Se han hecho estudios con diferentes hierbas donde han demostrado la eficacia para matar el parásito, ¿no? Sí. Normalmente utilizan, por ejemplo, una hierba que se llama yashnik, hierba del toro, pueden usar ajo, hierba mora. No todos los casos con este tipo de tratamientos son curados, sí, pero ante igual la desesperación de los mismos pacientes, pues utilizan con quemaduras con cigarro. ¿Quemaduras con cigarro? Sí, ceniza. ¿De la úlcera? Sí, directamente aplican el cigarro prendido sobre la úlcera, no, porque pues por la misma desesperación, ¿no? Mientras va creciendo la úlcera, si no se da tratamiento, la úlcera sigue creciendo y va avanzando cada vez más en los tejidos. Ah, o sea que si no te tratan la cutánea también se puede volver un caso muy grave. Sí, puede seguir avanzando.
si no se le da el tratamiento adecuado, pues llegan casos muy, muy avanzados. Y te puede dejar marcado, aunque te la curen, te deja marcado por vida, haber tenido una úlcera. Como decías que puede salir en el rostro. Claro. Tú imagínense ustedes allá afuera, que te empieza a crecer una úlcera en el rostro que no se atiende, y aunque en algún momento te la logren atender y todo, pues te deja marcado la cara de por vida. Sí, dejan unas cicatrices, lo que se conoce como queloides, que ya son otro tipo de tejidos que van como cubriendo la misma piel, ¿no? Y hay casos donde se complica un poquito más, es cuando utilizan, por ejemplo, como solventes, utilizan thinner, utilizan gasolina, líquido de batería. Entonces, esto complica mucho también el diagnóstico, porque también podemos utilizar otro tipo de métodos diagnósticos, como es el microscopio por medio de un frotis. Sí. Entonces, si utilizan estos métodos, pues ya no es fácil encontrar el parásito como tal. Dicen que hay este dicho de sale más caro el caldo que las albóndigas, decía mi abuela allá en Sinaloa. Y en este caso, pues si se echan thinner o cualquier otro solvente, que como bien decías, o quemarse con un cigarro, pues te estás generando mucho más daño, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay que buscar, bueno, ante cualquier tipo de incidencia, de sospecha de una enfermedad, y en especial tropical, pues hay que buscar atención médica. Se comprenderá que hay lugares en que eso es difícil, pero bueno, es importante no autoatenderse y no automedicarse, como en todos los programas que decimos aquí en el Masaje Cerebral, en nuestra miniserie de hipocondria. Creo que el principal, digamos, la principal lección es nunca, no automedicarse, no autodiagnosticarse, y pues siempre buscar consejo profesional, ¿no? Y mucho más antes de echarse thinner o algo de esa categoría que luego se termina haciendo más daño, ¿no? Pero bueno, digamos que sí pueden acudir al médico. Uh-huh. Hay un tratamiento, digamos, para la gente que sospeche que tenga leishmaniasis. Sí, hay un tratamiento como tal que tenemos en México, a veces en desabasto, pero sí contamos con él en el sector salud. Ok. Bueno, si van a quererse enterar de qué es este tratamiento, van a tener que esperar al siguiente corte. No le cambien, que el siguiente bloque podría salvarles, si no la vida, por lo menos el rostro. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos entrando aquí al ocaso del masaje cerebral dedicado a la leishmania, a la leishmaniasis. Si ustedes acaban de sintonizar, pues estamos hablando con Miguel Armando Cornejo García, que es doctor y que vive allá en justamente en la selva maya, ¿no? En Quintana Roo, en José María Morelos, y pues le toca estar ahí en el primer frente de batalla y de respuesta a muchas de estas enfermedades tropicales, ¿no? Que la leishmaniasis pues es solo una de tantas, pero que en años recientes ha tenido como un repunte en nuestro país y en otros lados del mundo. Y estábamos diciendo que, bueno, si se busca, digamos, la atención médica y siempre asumiendo que hubiera disposición del fármaco, sí hay un tratamiento, ¿no? Eficaz y efectivo para la leishmaniasis. Sí, es un tratamiento que ha tenido ya varios estudios, es el más confiable que se utiliza para tratar la leishmania, y es el antimoniato de meglumina, que mejor conocido como glucantime. Glucantime. Es un medicamento que es inyectable. Es algo feo al momento de aplicarlo, porque es un medicamento que se tiene que aplicar directamente en la úlcera. Anda. Entonces, hablando de que no se pongan thinner, pero sí les vamos a poner el medicamento, ¿no? Sí, la ventaja de estos casos es que como va como lastimando los nervios de la piel el mismo parásito, al momento de estar inyectando el glucantime no genera tanto dolor, afortunadamente. Es holográfico. Sí. Entonces se aplica todo alrededor de la úlcera, dependiendo la longitud que tenga la misma. Sí. Y en los casos que, por ejemplo, pueden encontrarse ya más úlceras en el mismo cuerpo, pues este medicamento se aplica intramuscular. Ya, ok. Y entonces, asumiendo que tengas el glucantime, o como es un nombre complicado, accesible, pues es un tratamiento eficaz y te curas, ¿no? Sí, completamente. Ahora, ¿qué pasa o sea, y hay desabasto? ¿Por qué? ¿Por qué hay desabasto de este medicamento y de tantos otros, no? La principal causa fue por el aumento de los casos. Claro, normalmente este medicamento viene de otros países.
Entonces, con el aumento de los casos, no se dieron abasto para tratar a todos los pacientes con esta enfermedad y se empezaron a utilizar otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, medicamentos que se utilizan para tratar hongos, como es la anfotericina B y el itraconazol, que tal vez lo han escuchado para tratar ciertos casos de pie de atleta o cosas así. Ajá. Hay estudios científicos que avalan este tipo de medicamentos para su tratamiento. Sin embargo, son medicamentos que se tienen que dar durante periodos muy prolongados y en muy pocos pacientes se ha visto una mejoría como tal. Claro. Ahí habría que haberlo previsto a lo mejor, sí, como digamos, como proyecto federal, si vas a desmontar áreas grandes de selva, y con gente que va a estar trabajando ahí y viviendo en la obra pues durante años, pues tienes que tener previsto ese tipo de posibles repuntes, ¿no? Ahora que ya lo estamos viendo, me supongo yo que se atenderá, ojalá, pero como decíamos, la OMS misma pues toma la leishmaniasis como una de las 10 principales 10 enfermedades tropicales desatendidas. Y pues la realidad es que es un drama, porque imagínense, es el doble, le decíamos hace rato, es como el doble coraje, o sea, te da la enfermedad, te empieza a salir esta úlcera, imagínense, y hay pues hay un tratamiento eficaz y que además a lo mejor hasta accesible económicamente, y no puedes tenerlo porque hay desabasto. Qué coraje, la verdad, ¿no? Sí, y quien sale perdiendo pues son los mismos, los pacientes que viven allá, porque pues sí, ya no están recibiendo su tratamiento que debería aplicárseles. Por supuesto, esto pues, debería estar en todas las... Oye, ¿y qué otros... Ay, no, me dio como ansiedad. ¿Qué otros remedios caseros hay más de esos? O sea, porque eso me parece... Claro, ante el desabasto se abren todavía más posibilidades de intentar remedios caseros, ¿no? Porque pues... Como todos estos remedios, es que no puedo evitar pensar en las serpientes venenosas porque es un símil, ¿no? Que decíamos, en las comunidades donde puede haber accidentes, ¿no? No hay antídotos, no hay acceso a antídotos, y en cambio luego ves así en la Ciudad de México, en las grandes capitales sobra, ¿no? Por aquí no hay accidentes prácticamente, y lo pienso porque como pasa con muchas otras enfermedades, hay un montón de remedios tradicionales ante esta falta de antídoto que van pues desde succionar, que nada de eso sirve, hasta amputar, ¿no? Bueno, a lo mejor eso sí podría servir si lo haces muy rápido, torniquetes y demás, y que a veces generan pues mucho daño, ¿no? A veces hasta más daño que lo que te podría haber generado, porque a veces ni siquiera... Hay muchas serpientes que te muerden y no te inyectan veneno, ¿no? O sea, las mordidas secas. No es el tema, otro día a lo mejor podemos hacer un episodio dedicado a eso, pero bueno, digamos que se crean ahí las condiciones para un polvorín, pues, ¿no? Sí, correcto. Y pues también, por ejemplo, por mencionar otro tipo de tratamientos utilizados para tratar estas úlceras, pues es la termocirugía, que la termocirugía es aplicar calor controlado directamente en la lesión. Ajá. Para ir eliminando los parásitos, que los parásitos se encuentran alrededor, en los bordes de la úlcera es donde se encuentran los parásitos que se van extendiendo hacia los tejidos sanos. Y también por el lado contrario tenemos la criocirugía, que este tipo de procedimientos utilizan como hielo, bueno, son instrumentos que generan mucho frío para igual ir inactivando los parásitos. Ya, ok, entonces, bueno, seguro involucra cierto dolor, ¿no? Porque o quemas el área circundante a la úlcera o te pones el medicamento en la úlcera, pero bueno, más vale eso que los otros posibles riesgos, ¿no? Y cuando te da cutáneo, ¿hay posibilidad que si no lo atiendes se vuelva visceral o eso que se complique en visceral, digamos? No. ¿O no? Generalmente la cutánea es producida por ciertas especies de leishmania. Aunque vaya avanzando la úlcera, es muy difícil que se genere una visceral. Ya. Por ejemplo, la Leishmania infantum es la que presenta este tipo de presentación. Entonces especies del género. Sí, depende de la especie. Oye, y bueno, obviamente hay muchos factores de riesgo, como estábamos ya diciendo, pues desmontar, ¿no? Talar. Obviamente es una enfermedad tropical de áreas rurales y bueno, o de megaproyectos digamos, turísticos, y se generan más nidos de mosca y bueno, muchas cosas asociadas, pero hay cierta prevención que se puede hacer, ¿no? Dirías. Sí, entre las prevenciones que se pueden utilizar
más económicas, por ejemplo, son los mosquiteros, ¿no? Los mosquiteros Sí. en el uso de las casas que están cerquita del monte, eso es como de ley que deben de utilizarse. También se recomienda a los pacientes utilizar repelentes. Hay muchos pacientes que van todavía a cazar al monte, Claro. hay muchos pacientes que van a sus cultivos, entonces se les recomienda que lleven su repelente, el uso de manga larga. Si van protegidos, es muy complicado que llegue la mosquita y los pique. Eso también para los turistas, ustedes si va a ir un día de estos a la selva, esa idea de que vas en short, ¿no? O sea, que lo ves mucho y pues aquí una razón más por la cual no hay que hacerlo, ¿no? Hay que taparse en la selva. Ahora yo nada más me estaba quedando, me quedé pensando que claro, se le dice mosca chiclera, ¿no? O úlcera chiclera, porque estaba asociada a los chicleros, a la gente que iba y extraía la savia de estos árboles y que fue una industria infame, ¿no? En toda Latinoamérica y que produjo pues unos verdaderos abusos terribles, ¿no? Toda la historia en el Amazonas, porque pues básicamente esclavizaban a los pueblos para que estuvieran drenando el chicle y el hule, ¿no? De estos árboles para hacer pues todo tipo de aditamentos. En su momento, en la Segunda Guerra Mundial, pues las llantas de los aviones se hacían con ese hule antes de que hubiera el proceso sintético. Y bueno, por eso se llama chiclero, porque era gente que penetraba como adentro del monte a buscar estos árboles y muchas veces gente de las comunidades que obligaban a ir a buscarlo y pues era una enfermedad más asociada a eso, supongo, ¿no? Exacto. De hecho, allá en la zona de Felipe Carrillo Puerto, de José María Morelos, es donde se considera que había más campamentos chicleros y pues ahí era como el nido, ¿no? Donde podían encontrar el vector. Prácticamente el vector se encuentra en una zona muy específica y no tiene un rango de movilidad como otro tipo de mosquitos. Se estima que aproximadamente de donde vive 5 metros se puede ir, ¿no? Entonces tiene que ir precisamente al nicho como tal para que puedan contagiarse. Ya. Bueno, pero como decíamos, muchos factores alteran eso. Pues se nos está acabando el tiempo, Miguel. Muchas gracias por haber venido desde el sureste. No, qué bueno que se pudo, que se dio la situación. Ya nos vendrás a visitar, espero, en el futuro para platicarnos de otros reportes ahí desde las trincheras del sureste mexicano, de la selva maya. Obviamente, pues ahí tenemos un episodio de dengue, ¿no? Que me imagino bien. Y bueno, si están escuchando esto y ustedes viven por aquella zona, sepan que también hay eventos de la Sociedad de Científicos Anónimos por allá, ¿verdad? Cada mes, cada 2 meses. Sí, cada mes. Miguel está haciendo los eventos. Entonces, dense la vuelta. Y si están acá escuchando en la Ciudad de México, nos vemos el 10 de abril en el Huerto Roma Verde, pero también hay muchos eventos. Pueden checar la página web para ver cuál está cerca de ustedes. Pues muchas gracias por escuchar. Claudio, te mandamos saludos. Ojalá vuelvas. Y pues nos seguimos sintonizando aquí. Ya saben, en su masaje cerebral de confianza. Pase usted buena tarde, buen día, buena noche, según a qué hora se esté escuchando. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor